Muy buenos días y bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de Mano a Mano en una nueva temporada, porque después del descanso estival en el que han pasado muchísimas cosas, empezamos pues con una nueva edición del Mano a Mano. Hola Javier. Hola, Esperanza. Bueno, Y bueno, aunque están pasando muchísimas cosas y no ha sido, en principio no parecía fácil elegir un tema para, bueno, pues para inaugurar esta temporada, vamos a llamarle así, nos parecía que, bueno, que septiembre es el mes de los presupuestos y teníamos que empezar precisamente así, hablando de un hito que puede pasar desapercibido porque están pasando muchas cosas a nivel interno. Está la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, está pasando todo lo que hay en torno a la figura de la mujer del presidente y todo lo que se está montando alrededor de, bueno, de lo que sucedió y su investigación judicial. Y luego, a nivel internacional, ¿para qué vamos a hablar? Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, el genocidio de Gaza, etcétera. Pero nos parecía que septiembre es el mes de los presupuestos y que no podemos dejar de prestar atención a un asunto que va a ser clave para la permanencia, para la pervivencia de este gobierno. Y es que la Constitución dice que antes del 1 de octubre se tiene que presentar el proyecto de presupuestos por parte del gobierno y consagra un principio que algunas veces no se ha cumplido, que es el de anualidad presupuestaria. De manera que desde que se aprueba la Constitución y con la y hasta 2015, ¿no? Digamos que es el momento en el que empieza a haber pues, más movimiento en el Parlamento porque se rompe con el bipartidismo clásico que había imperado la Constitución desde el 78, pues siempre se habían presentado los presupuestos, con una única excepción que recordábamos, ¿verdad, Javier? Que es en el 95, cuando el Felipe González gobierna con el apoyo de los nacionalistas catalanes. Jordi Pujol anuncia que no va a apoyar los presupuestos para 1996 y entonces el gobierno de Felipe González ni siquiera presenta el proyecto de presupuesto antes del 1 de octubre, como era su obligación constitucional. En ese momento el gobierno continúa un tiempo porque presidía la Unión Europea, pero luego hay elecciones en el 96 que ya gana Aznar y hay un cambio de ciclo en la política española. Es verdad que la anualidad presupuestaria funciona muy bien cuando es el bipartidismo más perfecto el que existe y hay una correlación clara entre la mayoría del Congreso y el Gobierno. Y una vez desde 2005, con la irrupción de Podemos, de Ciudadanos, luego de Vox, eso ha empezado a moverse, digamos. Y en los últimos años ha habido, bueno, pues nos hemos encontrado con ejercicios presupuestarios en los que no se han aprobado los presupuestos y eso no ha supuesto la dimisión automática del gobierno, sino que se ha podido continuar con presupuestos prorrogados durante mucho tiempo. Estoy recordando los de Montoro, que creo que estuvieron hasta el 2018, ¿verdad? 2 años y algo, casi tres de vigencia. sí. Sí, sí, yo creo que, vamos, los presupuestos, el septiembre es el mes de los presupuestos. Y eso hay que afirmarlo porque es la recuperación de la institucionalidad, es un elemento clave. El principio de anualidad presupuestaria es un elemento clave dentro del sistema político español y realmente, como tú has recordado, esto ha sido así desde el 79, desde la primera legislatura constitucional hasta el 2015, con la única excepción de relativa, que es una excepción relativa, que es la del año 95, porque cuando Jordi Pujol anuncia que no apoyará los presupuestos, Felipe González dice que la legislatura se pone fin a la legislatura y que simplemente se va a mantener 6 meses por esa condición de presidente de turno de la Unión Europea, pero que en cuanto en diciembre acabe ese momento, se producirá la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, como así ocurrió, ¿no? Esa ha sido la única ocasión que es la excepción que confirma la regla. Es la excepción que confirma la regla. La regla del principio de anualidad presupuestaria y de presentación de los presupuestos antes del 1 de octubre, esa se ha cumplido sistemáticamente desde la entrada en vigor de la Constitución. En el 2015, como tú dices, se rompe, ¿no? En el 2015 pasa una cosa y es que el gobierno de Mariano Rajoy, que obtuvo la mayoría absoluta tan extraordinaria en el 2011, esa legislatura esa mayoría parlamentaria del 2011 aprobó 5 presupuestos, no 4 presupuestos, sino 5 presupuestos. En el 2015, sabiendo que las elecciones del 20 de diciembre ya no iba a tener mayoría absoluta, aprobaron los presupuestos para el 2016, ¿no? De hecho, los Entonces, presentó en agosto para claro, poder llegar a claro. tiempo y condicionar al gobierno siguiente. Claro, por eso te digo que ahí estamos, pero y desde entonces ya
hemos tenido un sistema político en el que ha empezado a funcionar de aquella manera, ¿no? Ha habido que repetir dos veces las elecciones por imposibilidad de nombrar un candidato el candidato propuesto por el rey para investirlo como presidente del gobierno, cosa que no ha ocurrido hasta ahora en ningún otro país europeo, y que en España es el primero que lo hace después de la segunda, en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y al principio de la anualidad presupuestaria, pues ha estado como un Guadiana, apareciendo y desapareciendo y dándonos. Entonces, el año pasado no se presentaron presupuestos y este año es claro que se tienen que presentar presupuestos. Es decir, o sea, entonces, y este es un elemento del que no se está hablando, porque es que están pasando muchas cosas, van las cosas a mucha velocidad. Tú has recordado cosas de este verano, pero están las cintas, pues ahora ya aparecen también las cintas del señor González, González Amador, ¿no? Que Claro, es aparece con verdad, sí, sí, Quirón sí. también, que son, entonces, y vamos a tener en este otoño, pues los juicios del caso Kitchen, vamos a ver qué pasa con Santos Cerdá, si lo mantienen o no lo mantienen en prisión O el provisional, caso etcétera. Montoro, que El también caso parece que está Montoro, que pasando también, o sea, desapercibido, que pero que es está un pasando. escándalo de primera Y, magnitud. y al mismo tiempo, un indicador de la nueva novedad es que la diada ha pasado desapercibida. Es verdad, La es diada, verdad. que siempre, el mes de diciembre, de septiembre, el comienzo del mes, venía marcado por la Sí, diada y por por la los preparación. intereses. La diada ha pasado desapercibida, como, bueno, como una fiesta local más, sin mayor importancia, y aunque no, aunque hay en el fondo y hay cosas, pero en fin, eso ha pasado. Entonces, realmente, aunque hay mucho ruido, y este tema de los presupuestos no aparece, pero este tema va a depender, va a ser clave, va a ser clave. Este año se tienen que presentar presupuestos inequívocamente por parte del gobierno, y ese presupuesto se van a presentar enmiendas a la totalidad con devolución. Seguro, claro. Y Sí. entonces ahí va a haber el primer gran debate de este año, del que va a depender además, en cierta medida, si la legislatura acaba y se consuma y las próximas elecciones se hacen en el año 27, o si por el contrario el gobierno no puede continuar y tiene que disolver. Entonces, eso es lo que se va a ver este año, y por lo tanto yo creo que hay que hablar de presupuestos, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Que, Sí, porque claro, está claro además que el gobierno está en una situación, después de lo que pasó con Santo Cerdá, que luego no ha sido tanto como parecía al principio, que creo que es un caso que se ha desinflado bastante, pero es verdad que los números del Congreso es donde vamos a poder dilucidar si la mayoría de investidura, digamos, va a funcionar como mayoría de gobiernos, dando apoyo a unos presupuestos que den continuidad, porque yo veo muy difícil que el gobierno pueda seguir sin presupuesto, lo veo prácticamente imposible. No sé qué piensas tú. En otro momento quizá, pero me parece difícil. El año pasado no lo presentaron, incumpliendo una obligación constitucional, es verdad, pero no había mimbres de que saliera y creo que las condiciones políticas permitían seguir gobernando sin presupuesto y así ha sido. Yo este año creo que lo va a tener muy difícil Sánchez. no lo soy tan seguro. ¿Estás O sea, seguro? no estoy tan seguro, porque yo creo que es que este año va a haber dos debates. Dos debates. Uno es el debate sobre el proyecto de ley de presupuestos que va a presentar el Gobierno de la Nación, y que iremos conociendo las negociaciones que se hacen a lo largo de este mes para ver cómo se encajan las cifras que finalmente se envían al Congreso de los Diputados para que exista el debate de totalidad de la presentación de los presupuestos. Y vamos a contar con seguridad con enmiendas a la totalidad, con la devolución, enmiendas a la Claro, totalidad claro, del porque el presupuesto, presupuesto, la proyecto, enmienda a la eh, totalidad solo te lleva a la la, devolución. la Entonces, si se devolución del prospera, texto, y eso con seguridad. Tanto el Partido Popular como Vox van a presentar enmiendas a la totalidad, ¿no? En consecuencia, va a haber dos debates. Uno, el debate sobre el proyecto de ley de presupuestos, y otro, el debate sobre las enmiendas a la totalidad que se presenten por estos. Y, eso es muy importante, porque claro, uno es el proyecto de dirección del país, que es el que se plasma siempre en una ley de presupuesto de manera contable, en cifras, lo que realmente es la estrategia política de dirección del país que tiene el partido que presenta, el gobierno que presenta el proyecto de ley de presupuesto. Y luego está la alternativa que se presenta por parte de la derecha, y que, por lo tanto, se van a debatir las dos. Se van sí, a debatir las dos. Y ahí es donde veremos
qué es lo que acaba decidiendo el Congreso de los Diputados. Porque, evidentemente, si el Congreso de los Diputados aprobara las enmiendas a la totalidad, eso sí que dificultaría enormemente que el gobierno pudiera continuar. Incluso que pudiera continuar inmediatamente. O sea, que no inmediatamente. tuviera, Claro, que no tuviera, si se aprueban las enmiendas a la totalidad de Vox o del PP, o del PP o Vox por ese orden, pues evidentemente sería difícil la continuidad y a lo mejor se tendría que producir una disolución pues rápida. Y sí, una cosa es decir, no poder seguir. Pero si no se aprueba, si la propuesta que hacen Vox y el PP resulta que sale la de mayoría rechazo. de la Cámara no la recoge, nos dice nosotros, una cosa es que pongamos problemas a la aceptación del proyecto de ley del presidente del gobierno y otra cosa es que vayamos a aceptar la propuesta Claro, vuestra. Y entonces, si eso ocurriera y no hubiera aprobación, pues entonces entraríamos en 3 meses de negociación hasta diciembre, que es la fecha en la que se tienen que votar los presupuestos antes de que para que entren en vigor con el comienzo del año, ¿no? Y por lo tanto entraríamos en un terreno en el que ya se entrarían en negociaciones para ver exactamente qué es lo que se tiene que incluir y qué es lo que hay quien dice que tiene que incluir, hay quien dice que no. En fin, ahí ya entraríamos y donde entrarían con problemas de todo tipo, ¿no? Entraríamos con claro. problemas de Con todo cada tipo, fuerza de porque apoyo pidiendo y cosas más, distintas a claro. cambio del apoyo, claro. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que este año tenemos el tema de Gaza y Sí. el tema del Real Mes, que tenemos una serie de problemas Sí, que que en se el tiene que pasado. reflejar en el presupuesto el aumento de gasto comprometido, aunque no sea tanto como exige la OTAN, pero en fin, todas esas cuestiones van a estar en Claro, el debate. o sea, hay cosas nuevas que no han gravitado nunca en el debate ¿Verdad? presupuestario de los años anteriores y que ahora la situación mundial en la que nos encontramos, lo que Alfred Kaplan, el autor de La venganza de la geografía y que es uno de los grandes, ha llamado Weimar Mundial, ¿no? Que estamos en el último libro que ha escrito, es Weimar Mundial. O sea, lo que está ocurriendo ahora es una república de Weimar a nivel Pero global, sí, a nivel es global. Entonces, planetario. todo lo que fue el desorden de la República de Weimar y que estuvo en el origen del acceso del nacionalsocialismo y después el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, pues todo eso, dice, esto es, Weimar ha quedado en el imaginario colectivo mundial como eso, como el momento del desorden del que abre la caja de Pandora y del que puede salir casi cualquier cosa. Dice, y Kaplan dice, estamos ahora mismo en un Weimar mundial. Weimar ¿No? mundial. Entonces, esto es así, ¿no? Esto es así. Entonces, y como consecuencia de ese Weimar mundial, gravitan después en cada uno de los estados problemas. Estamos viendo Francia, la situación en la que se encuentra, ¿no? Sí, Y Francia, no estamos hablando de un país sí, sí, menor, ¿no? Y estabilidad. entonces, y a nosotros nos afecta también, y hay temas que el rearme, que vamos a ver qué interpretación se hace de eso, y en fin, cosas, las relaciones con el Estado de Israel, y la cosa que también es y luego el trasfondo de Trump, ¿no? Con lo que todo eso representa. Todo eso gravita. Y todo eso se va a tener que expresar en los presupuestos, en el debate de presupuestos. Es decir, el presupuesto es una especie de síntesis de todos los problemas que se plantean en la sociedad de cara a la definición, al establecimiento de los números con base en los cuales se tienen que dar respuesta a los Claro, problemas en el orden de magnitud y de claro, prioridad que se la está. plasmación del programa de gobierno, ¿no? No hay otra. O sea, tienes que bajar a números y a la realidad cuáles son tus prioridades de gobierno y qué es realmente lo que quieres Bien, afrontar. entonces eso va a ser interesante primero el proyecto de ley, cómo el gobierno interpreta la situación actual mundial y de España dentro del mundo y dentro de la ¿Cómo Unión la- Europea, y entonces qué propuestas hace, con qué prioridad, con qué, y la prioridad está claro, el dinero que se dedica a cada una de las cosas, ¿no? El dinero que se dedica a cada uno de los problemas, te se Claro, identifica, eso te indica cuál es la prioridad que se tiene en esto. Y bueno, pues ahí ya lo veremos y ya veremos cómo se reacciona por parte de los distintos grupos parlamentarios si no se aprueba las enmiendas a la totalidad. Insisto, claro. momento clave de estos presupuestos no es Eso la es la enmienda. presentación de los presupuestos, sino el momento del debate de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de devolución. Si esas enmiendas a la totalidad de la derecha española se aprobaran,
pues entonces prácticamente es que La legislatura habría terminado. se habría puesto fin a esta legislatura, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el momento de la anualidad presupuestaria, la recuperación de lo que tiene que ser la verdad. la normalidad, de la constitucionalidad y de la institucionalidad parlamentaria, pues va a ser un momento clave, decisivo. Ahora mismo no lo estamos, estamos distraídos con otra serie de temas, pero este tema va a estar ahí. Este tema Sí, va a estar ahí y cuando este tema aparece, los demás quedan en un segundo o en un quinto plano, porque claro. este es realmente el tema central que permite decir si hay legislatura o si no hay legislatura. Muy bien, pues Yo entonces creo que esto, estaremos, sí, pues vamos a ver, porque con tanto ruido no nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? De que en septiembre es el mes de los presupuestos y el mes en que realmente podamos saber si la legislatura va a poner fin de manera inmediata por el triunfo de la enmienda a la totalidad o por el contrario, no surgen, se produce todo un debate y está todo y ya veremos. por abrir y por suceder y Y ya veremos. tres meses de debate dan para De mucho. debate dan Tres para debates, mucho. y con la cantidad de interferencias que van a haber en el camino. O sea que eso, mm, pero ahí está el clave. Ahí Ese está sí. Ese no por casualidad, porque es que la Constitución lo dice. O sea que es que sí. no es potestad legislativa, potestad presupuestaria, es lo que hace la segunda de las funciones que se atribuyen a Y las el Cortes momento político Generales. más importante después de la investidura para las Cortes Generales realmente es la aprobación del Claro, presupuesto. claro, es que esto es prácticamente una reválida de la Es investidura. verdad, Esto es una efectivamente. reválida. El presupuesto este año son una reválida de la investidura. Pues La sí, mayoría de investiduras se mantiene o no se mantiene. no se O mantiene. por lo menos no se rompe, Es- aunque tampoco, aunque tampoco se afirme, ¿eh? De una manera clara e inequívoca, ¿no? Pero, pero esto va a ser esto va a ser lo más importante. Lo más importante, y creo que es conveniente resaltarlo, es decir, que sí, sepamos, que sepamos distinguir los árboles y el bosque. exacto. Y la importancia de una cosa o de Pues, otra. Muy bien, Javier. Bueno, pues seguiremos atentas. seguiremos. Muy bien. Adiós. Adiós, Esperanza.